¿Os acordáis de cuando Mercedes-Benz solo tenía el ML y el Clase G? Pues como ya dijeron en 2012 con la famosa campaña Algo está pasando en Mercedes, los amigos de Stuttgart se pusieron manos a la obra y revolucionaron el segmento SUV, teniendo hasta ahora 7 vehículos de este tipo. Y por si a alguien le parecían pocos, ahora han presentado el 8º miembro de esta noble familia, el Mercedes-Benz GLB. Se trata de un coche que llega al mercado para llenar un supuesto hueco entre el GLA y el GLC, pero con un estilo y planteamiento totalmente diferente a ambos, que se aprecia solo con verlo. ¿Quieres saber toda la información de este nuevo SUV compacto de Mercedes-Benz con hasta 7 plazas? Pégate a la pantalla y no te pierdas esta prueba completa del Mercedes GLB. Lo primero que me llama la atención al verlo es que es un coche con un aspecto que va mucho más hacia la robustez que hacia la deportividad que denotan los últimos modelos de la marca alemana. No es la primera vez que comento que personalmente me encantan los coches cuadrados, y de este he llegado a leer incluso de algún crítico afamado que lo ha bautizado como el mini Clase G. Quizás eso sean palabras mayores, pero desde luego sí que me parece un digno sucesor de uno de mis SUVs preferidos de Mercedes, que dejó de fabricarse hace ya unos años y que, aunque en España fue un gran incomprendido por el número de ventas, solo hay que ver cómo se cotizan en el mercado de segunda mano europeo para comprobar que era un gran coche. Sí, efectivamente, estoy hablando del ya desaparecido GLK. En el frontal del GLB queda clara la robustez de la que he hablado antes, sobre todo por lo ancho y alto de la parrilla frontal, que en esta versión de acceso lleva una sola lama horizontal, pero que en la versión 35MG lleva la ya conocida Panamericana, que le da un aspecto todavía más contundente. Otro elemento diferenciador de este GLB son los faros, mucho más cuadrados de los que estamos acostumbrados a ver últimamente en Mercedes, y que por cierto son de LED de serie como en todos los modelos de la marca. Viéndolo desde el lateral, llaman la atención sus proporciones y la rectitud tanto del pilar A como de la caída del portón trasero. En cuanto a sus medidas, antes he comentado que el GLB llega al mercado para llenar el hueco existente entre el GLA y el GLC, pero la realidad es que es mucho más parecido en cotas al GLC. De hecho, es prácticamente igual que el GLC en cuanto a tamaño. Mide 4,63 de largo, 1,83 de ancho y 1,65 de alto, o lo que es lo mismo, 2 centímetros más corto que el GLC, 6 centímetros más estrecho que el GLC y 1 centímetro más alto que el GLC. ¿Y qué sentido tienen estas medidas? Todo y ninguno. Son prácticamente iguales en tamaño, pero totalmente diferentes en planteamiento y concepto. Gracias a sus 2,82 metros de batalla, el GLB cuenta con una habitabilidad interior sobresaliente y de la que hablaré dentro de unos minutos desde los asientos traseros. Pero sobre todo cuenta con una novedad que lo hace único en el segmento, la posibilidad de montar una tercera fila de asientos para llegar hasta las 7 plazas. Con 7 asientos en su interior y con sus cuadradas formas que dan muchísima amplitud a su habitáculo, ¿quién necesita un monovolumen? Esta unidad en concreto que tengo entre manos hoy no cuenta con esta tercera fila de asientos, pero en su debut en el Salón de Frankfurt de 2019 tuve la oportunidad de montarme en la tercera fila de un precioso GLB 35MG en color rojo jacinto, y aunque el acceso no es el más cómodo del mundo, una vez dentro los asientos son cómodos y cuentas con el espacio suficiente para un uso esporádico. Otro detalle que le da un toque muy off-road son los pasarruedas con terminación en plástico, algo característico de los coches con vocación aventurera. También me parece curioso el embellecedor situado donde podría estar el estribo de aluminio y que consigue un efecto estético parecido al estribo sin tener que gastarte los euros adicionales que cuesta este opcional. Además, como en todos los coches, este opcional reduciría las aptitudes off-road por rebajar la altura del suelo. En cuanto a las llantas, estas que tengo aquí hoy son de 18 pulgadas con un neumático 235-55, que lo convierten en apto para salir de asfalto, pero pueden llegar hasta las 21 pulgadas en el A35MG. En las versiones diésel o las versiones gasolina de acceso pueden llegar hasta las 20 pulgadas.
En la parte trasera, la robustez sigue siendo la protagonista. Desde atrás se ve muy ancho. Publiqué en mi Instagram hace unos días una fotografía de este GLB aparcado de culo junto a un GLC Sub, y aunque el metro dice que es 6 centímetros más estrecho, a simple vista no lo parece. Y esto quizás sea por el efecto de la posición baja de sus conjuntos de luces y por la rectitud de este eje superior. Esto también hace que el cristal del portón trasero sea inmenso, y aquí sí que me atrevo a asegurar que tiene más superficie acristalada que del GLC. La combinación de todos estos factores le hace parecer mayor de lo que es, y sobre todo le da muchísima visibilidad desde el interior. La gama de motores del GLB está formada por dos motorizaciones diésel que comparten bloques, una denominada 200D de 150 caballos, que es la que hoy estoy enseñando, y otra más potente denominada 220D con 190 caballos. En el apartado de gasolina también encontramos dos versiones, una con 163 y otra con 224 caballos. Mención aparte merece el 35MG, que dispone de 306 caballos y un planteamiento mucho más deportivo. Todas las versiones del GLB cuentan con cambio automático de 7 o 8 velocidades, no hay opción de cambio manual. Al abrir la puerta del GLB, lo primero que vemos es que es el primer SUV que se suma al diseño interior de toda la gama de compactos de Mercedes, con todo lo que ello conlleva. En cuanto a planteamiento y diseño del salpicadero, es muy parecido o prácticamente igual al del clase A, clase B o CLA, pero con muchísimas mejoras que ahora comentaré. El protagonismo total se lo lleva la doble pantalla integrada en un solo marco y de la que ya he hablado en profundidad en otras pruebas del canal que os invito a que visitéis. Esta pantalla le dota de un aspecto 100% tecnológico y de todas las soluciones que Mercedes ha lanzado en sus últimos modelos. Una de ellas es el MBUX, el sistema de control por voz con inteligencia artificial, que además de funcionar como un control por voz tradicional, es capaz de obedecer órdenes tan sencillas como tengo frío o tengo calor, o de realizar acciones como abrir o cerrar la cortina del techo panorámico. ¿Cómo funciona? Basta con avisarle diciendo «Hola Mercedes». Por cierto, la pantalla central es táctil, algo que en el uso diario facilita muchísimo su uso. En cuanto a las mejoras o diferencias a las que he hecho mención anteriormente, para mí principalmente son dos. La primera es un sutil cambio en el diseño del salpicadero en la parte del acompañante, que sin llegar a tener un asa para agarrarse como tiene el clase G, evoca su presencia para los más puristas y le da un toque más aventurero y robusto. Y la segunda sería la reinterpretación de los materiales de la parte central del salpicadero, que aunque cuenta con la misma distribución y diseño que en el resto de vehículos compactos de la gama, se le han incluido unas pequeñas molduras de aluminio en ambos costados que consiguen dos cosas: aumentar la sensación de calidad y reducir la superficie del controvertido negro piano. El resto de mandos del salpicadero, tales como el sistema de climatización que se encuentra aquí o el touchpad central, sí que son exactamente iguales que en modelos como el clase A o el clase B. También el volante es similar con la nueva generación de botones táctiles a ambos lados del mismo que se controlan con los dedos pulgares. La visibilidad delantera es fantástica, gracias al generoso tamaño de la luna delantera, pero también gracias al diseño del salpicadero y del cuadro que con las pantallas que ya he comentado consigue una enorme superficie de información, pero en una disposición muy baja y sin la típica visera que reduciría visibilidad desde este punto. Otro punto fuerte de este GLB y de todos los compactos de la actual generación de Mercedes es la disposición de la consola central en su parte baja, a la que ya he hecho referencia antes en cuanto a sus materiales. Pero su diseño, con un túnel central que llega hasta meterse dentro del salpicadero,
deja muchísima anchura y espacio para las rodillas, incluso para personas como yo con las piernas largas. Os aseguro que al menos mis piernas tienen más espacio aquí que en un GLC. Pero si en sus plazas delanteras es amplio, atrás lo es mucho más. Quizás este espacio en las plazas traseras sea una de las grandes virtudes del GLB. Mido 1,93 y el asiento delantero está en una posición que me resulta cómoda para conducir. Y aún así, mirad el espacio que tengo aquí sentado aquí detrás. Si me montan aquí con los ojos vendados, sería fácil creer que voy sentado en la segunda fila de un monovolumen. En cuanto a la altura del techo, también el espacio es muy superior al del resto de vehículos de este segmento, teniendo casi un palmo desde mi cabeza hasta el techo. Incluso en la plaza central, el espacio es amplio y el asiento es cómodo, y además el túnel central es muy reducido, por lo que la habitabilidad es muy buena. Todos los asientos, tanto los delanteros como estos traseros, son cómodos, sujetan bien y con esta tapicería transmiten una sensación de calidad muy alta. La enorme superficie acristalada también juega su papel aquí, ya que la luminosidad es altísima y ello ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Y por si todo esto fuera poco, estos asientos traseros también guardan una sorpresa. La banqueta se desplaza longitudinalmente unos 14 centímetros, lo que ayuda a ampliar la capacidad del maletero y sobre todo a mejorar la habitabilidad de los ocupantes de la tercera fila de asientos en caso de que esa unidad los lleve. Aquí atrás encontramos otra de sus grandes virtudes, el maletero. Con apertura y cierre eléctrico y con función opcional de manos libres, accedemos a un maletero de 570 litros, que son 20 litros más que un GLC o 115 litros más que un clase B. Podemos abatir la segunda fila en una proporción de 40-20-40, pudiendo llegar así hasta los 1800 litros de capacidad y con un piso totalmente plano. En el caso de unidades con tercera fila de asientos, esta capacidad no se ve afectada cuando los asientos están plegados, pero con los asientos abiertos se quedan en 130 litros que, aunque para viajar sí que se quedarían un poco cortos, puede servir para meter algunos bultos pequeños. Al volante del GLB lo primero que se nota es la comodidad y el confort de marcha. En concreto, estoy conduciendo la motorización diésel de acceso a la gama, el 200D con solo tracción delantera. Es un motor que con sus 150 caballos es más que suficiente para mover con alegría este coche que pesa 1680 kilos en vacío. Además, creo que es un motor muy equilibrado para un coche en el que su configuración de chasis está enfocada al confort y la comodidad. Esta versión diésel de acceso cuenta con una respuesta suave, progresiva y elástica que este mismo motor ya aporta en otros modelos en los que he hecho muchos kilómetros, como en el CLA. Además, hace muy poco ruido. Las suspensiones también tienen una configuración enfocada hacia el confort, con un tarado blando, incluso con el modo Sport seleccionado en el Dynamic Select, con el que endurece un poco la suspensión, la dirección se vuelve más directa y el motor más reactivo. En el modo Confort o Eco, la suavidad se apodera del GLB. Este GLB está construido sobre la misma plataforma que el Clase A, el Clase B y otros compactos, por lo que es normal comprender que en carretera se comporta prácticamente como un turismo. Eso sí, con una postura de conducción bastante más elevada que el resto de compactos de Mercedes, que recuerda que estamos conduciendo un SUV.
Y ahora viene lo más divertido. ¿De qué es capaz este GLB fuera del asfalto? Ya hemos visto que en planteamiento y aspecto el GLB cuenta con un ADN mucho más aventurero que el resto de hermanos sub de Mercedes. Pero ¿realmente sirve para sacarlo del asfalto? Lo primero a tener en cuenta es la tracción 4MATIC. Las unidades con motorización de acceso tanto gasolina como diésel, es decir, la 200D y la 200, están disponibles en versiones con tracción 4MATIC, pero también en versiones con solo tracción delantera. Las motorizaciones superiores solo están disponibles con tracción 4MATIC. Desgraciadamente, la que conduzco hoy es una 200D con tracción delantera, pero aún así, gracias a la altura del suelo y sabiendo dónde están sus limitaciones, se pueden hacer muchas cosas con él fuera del asfalto. Cuenta con una altura libre al suelo de 20 centímetros, con un ángulo de ataque de 18 grados, un ángulo de salida de 18,3 grados y un ángulo central de 13,9 grados. Es capaz de soportar un ángulo máximo de inclinación de 35 grados y toda esta información la muestra en directo en la pantalla central para que tengamos claro en todo momento hasta dónde podemos pedirle. Y hasta aquí la prueba del GLB, un coche que demuestra por qué el segmento de los monovolúmenes va en clara caída. SUVs como este pueden darte el mismo espacio interior, la misma habitabilidad, pero mucha más versatilidad. Y todo con un aspecto mucho más actual y dinámico. Es un coche al que le tenía muchas ganas desde que escribí el primer artículo sobre él hace ya más de 2 años. Cuenta con un diseño que personalmente me encanta por sus formas cuadradas y su parecido al antiguo GLK. Esta apuesta estética tendrá a fieles defensores y a claros odiadores, pero desde luego no dejará a nadie indiferente. Me gustan estas apuestas atrevidas de fabricantes que se permiten sacar el pie del tiesto y lanzar un producto diferente. Y todo con 7 plazas, algo que quizás solo el Land Rover Discovery Sport ofrezca en este segmento. Espero que os haya gustado este vídeo del Mercedes-Benz GLB y que me lo mostréis dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal. Y lo más importante, pulsad la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y contenidos. Cualquier duda o comentario estaré encantado de contestarlo si lo dejáis aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os espero en mi cuenta de Instagram. Hasta la próxima.